Así nos hicimos ricos los primeros youtubers. Pues yo no, ¿no? ¿Me ves con plata? A ver, va. Muchos recordáis la época dorada de YouTube cuando estaba Machinima, esa empresa que hizo que todos los creadores Yo de estuve en Machinima. contenido que estaban dentro se hiciesen ricos. Pero Todo a el mí, Machinima me metió la rata. mundo quería estar en Machinima, pero solamente había una persona de habla hispana que podía decidir quién entraba Yo, y quién no en Machinima. Y esa persona era yo. Os estaréis haciendo muchas Sí, igual preguntas, sí. pero la pregunta es, ¿cómo pudo un chaval de 19 años llegar a ser el jefe de reclutación de Machinima? Y esto es algo que vino un poco de rebote. Realmente en aquella época lo que solía hacer, imaginaros 2012, la No. gente apenas grababa No lo he más visto. que vlogs y de vez en cuando había algún gamer que era por lo que estaba empezando a crecer Machinima. En esta época lo que ocurría es que tú no podías poner anuncios en YouTube, a no ser que todo el contenido que apareciese en YouTube fuese 100% creado por ti. Y eso significa que los videojuegos fuesen creados por ti. A la Entonces, mierda. para esto necesitabas la aprobación y licencias de la empresa como tal. Y esto tenías que comprarlas o No firmar sabía esa diferentes weá. acuerdos. Y justamente en este momento, lo que hizo Machinima fue comprar y llegar a acuerdos con un montón de empresas de videojuegos, y lo que hacían era tener la posibilidad de poder monetizar el contenido, de tal forma que YouTube no te daba el partner, el famoso partner, si no eras un creador de contenido que hiciese contenido que fuese 100% tuyo. Es decir, los bloggers sí que estaban promocionados por YouTube. De hecho, había concursos para ver quién era el mejor youtuber partner y todo esto, y esto se lo daban simplemente a los bloggers. Por eso había tantísimos bloggers en aquella época, porque eran los que podían de alguna forma vivir de YouTube. Sin embargo, todo el mundo que hacía algo relacionado con videojuegos no podía, y con la música pasaba más de lo mismo. Entonces Machinima se centró en la parte de videojuegos, compró todas estas licencias, y en este momento en el que nosotros, el grupo pequeño de creadores de contenido que estábamos con una empresa distinta que se llamaba The Game Station, y esta empresa nos pagaba un dinero que no estaba mal, pero estaba en torno a los 80 centavos, $1 por cada 1000 visualizaciones aproximadamente. Eso es una locura. En mi vida me han pagado a mí ni la mitad de eso por 1000 visitas. Por el CPM de la TAM. Esto hacía que si tenías 1000 visitas, ganabas $1, vamos a tirar para lo alto, y si de repente tenías 1 millón de visualizaciones, ganabas $1000. En este entonces teníamos varios millones de visitas, bastantes creadores de contenido, lo cual ya nos daba para poder vivir perfectamente A mí, yo una vez hice un promedio. Por cada millón, a mí me pagaban alrededor de 250, $300. O sea, la mitad de eso. de YouTube. Sin embargo, Machinima en este momento quería hacerse con todo el control, y es que ellos se dieron cuenta de que muchos creadores de contenido no les gustaba el no saber cuánto iban a cobrar, y se dieron cuenta de que a muchos creadores les podías ofrecer $2 fijo siempre, y de esta forma siempre íbamos a estar seguros de lo que íbamos a cobrar, no había ninguna fluctuación, y de esta forma no había meses en los que ganabas $1000 y otros meses en los que ganabas 3000, sino que siempre ibas a ganar $2000 y tenías este número de visitas. Y es que esto, en base a la época del año, de dónde venían las visualizaciones y qué tipo de anuncios había, era distinto. Por lo tanto, Machinima empezó a ofrecer $2, y es que ellos podían vender anuncios directamente a empresas como Movimiento Coca-Cola o Sony o Nintendo o a quien fuese, y poder tener un CPM de 4, 5 o $6, y sin embargo al creador de contenido solamente pagarle $2. En esta situación todos ganábamos, porque nosotros no podíamos conseguir, los creadores de contenido, ningún tipo de partner sin que fuese en una de las 2 o 3 empresas que había, y además pagaban algo muy bueno y encima era fijo. Y lo que ocurrió fue que todo el mundo quería estar en Machinima. Machinima era la empresa que mejor pagaba, todo el mundo quería estar ahí. De hecho, mi sueño, después de ver a los creadores de contenido en Estados Unidos que estaban allí, era poder ir realmente a las oficinas, y en cuanto que pude ir a Los Ángeles al E3, me acerqué a las oficinas y era una locura, era un sueño. Todos los creadores de contenido querían estar ahí, los más grandes estaban siempre en Machinima y el mejor contenido se hacía ahí. Vale, pero la pregunta aquí es cómo realmente conseguí llegar ahí con 19 años y ser recruiter, que era la persona Sí, como así, tiene un montón de visión. Y la huevada es cómo murió Machinima. que se dedicaba a reclutar. Y es que empecé a hablar con diferentes creadores hasta que llegué a dar con uno de los jefes que trabajaba allí en la empresa, que se llamaba Rishi, y de esta forma tuve el primer contrato. Este contrato era un contrato muy bueno para entonces, que eran $2, y de esta forma tenía esto asegurado. Y por supuesto, igual que hice la primera vez, cuando conseguí algo y veía que era leche, se lo avisé a todos mis compañeros, de tal forma que todo el mundo de YouTube España, y que eran amigos míos,
entró rápidamente Machinima y tenía un contrato increíble. Estábamos todos muy contentos y la empresa todavía más, porque veían las visualizaciones que teníamos, que para ser un mercado, de repente, imaginaos que ellos tenían al top 50 de Estados Unidos y de repente nosotros, nuestras visitas, igual nos ponían en el top 5 de la empresa. Teníamos muchas visualizaciones, aunque fuesen de Latinoamérica y España, era otro mercado distinto y ellos estaban muy contentos con tener otro mercado. De la forma que quisieron ampliar más. Dijeron, vale, Willy, tú que conoces a mucha gente en el mercado hispanohablante, encárgate de traer a toda la gente que esté ahí. Y yo, súper contento, poder invitar a gente a venir a la mejor network que existía en el planeta y con el mejor CPM, es decir, con el mejor sueldo, era una locura. Y además yo tenía un sueldo con un contrato aparte en el que me pagaban por base a esto, que ahora os explicaré. De tal forma que lo que yo hacía, aparte de subir todos los vídeos que subía, que eran una barbaridad, me dedicaba a buscar con diferentes herramientas, que no había muchas, incluso en el propio YouTube, por canales. Yo buscaba los canales que cumplían los requisitos. Ellos me ponían unos requisitos, como imaginaros, que tengan mínimo 1000 suscriptores, que tengan más de 100.000 visualizaciones y que tengan un contenido que fuese de gaming. Y yo me dedicaba a buscar canales cada día, no paraba. Y de esta forma les intentaba contactar y escribirles para que tuviesen una reunión con la gente de Machinima y de esta forma tanto ellos como yo podía meterles dentro de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo gente que de repente empezó a salir y entre ellos Rubius, y recuerdo perfectamente cómo contacté con Rubius y con Mangel y tuvimos esta llamada en Skype donde yo intenté convencerlos y les expliqué cómo funcionaba Machinima. De hecho, mi parte era simplemente intentar convencerles. Además es que recuerdo perfectamente esta llamada. Te recuerdo que en Skype Rubius tenía a Sketchup medio bizco, que era el avatar que tenía en aquella época, y Mangel tenía Chiquito de la Calzada en Skype, y estuvimos hablando y tenía un montón de dudas sobre cómo funcionaba Machinima, cómo eran los pagos, básicamente las dudas que tenía todo el mundo, y yo hacía llamadas de estas varias cada día. Sin embargo, le he preguntado a Rubius que me enviase un audio y todavía no lo he escuchado, a ver cómo fue su punto de vista. Creo que era por el año 2011 o 2012. Juraría que Alexby nos puso en contacto con Willy Rex para hacer una llamada grupal, pero fue hace mucho y lo recuerdo un poco borroso. Por esa época, Mangel y yo estábamos creciendo un montón de suscriptores, pero básicamente sin ganar nada de dinero. Y siempre escuchábamos historias de cómo los grandes youtubers de esa época, como Willy, Alexby, Sariña, etcétera, estaban viviendo de esto teniendo un sueldo considerable, cosa que nos parecía imposible y irreal. Tienes que tener en cuenta que era una época donde Mangel y yo subíamos vídeos por hobby y por amor al arte. Y el primer cheque que me entregaron fue mediante correo, en un sobre de parte de Google. Y recuerdo que eran unos 60 o 100 euros o por ahí. Cosa que me hizo saltar de alegría mientras se lo enseñaba orgulloso a mis padres. Fue poco tiempo después donde tuvimos una llamada que lo cambiaría todo. Creo que por esa época Willy Rex, siendo el empresario que es, empezó a trabajar con Machinima a la vez que subía vídeos y le contrataron de reclutador de talentos o algo por el estilo. Como en esa época Mangel y yo estábamos creciendo un montón en YouTube, tuvimos una llamada a los tres donde también estuvo presente un representante de Machinima. Lo que recuerdo de Machinima, así a bote pronto, es que era una compañía que hacía vídeos y montajes de juegos que se hicieron muy virales por esa época, de juegos como el Halo o el World of Warcraft. Por eso tenía cierto hype de estar en esa llamada y también obviamente porque estaba presente el youtuber hispanohablante más grande de la época, Willy Rex. Lo poco que recuerdo de la llamada es que querían contar con nosotros para que nos uniéramos a Machinima. Willy Rex nos vendió la moto muy bien, como siempre hace, pero después de la llamada me di cuenta de que eso iba a ser imposible. Si quería crecer en YouTube y vivir de esto, tenía que tomar la decisión más difícil de mi carrera. Y esa decisión involucraba dejar mi canal de YouTube. Para no aburrirte, te voy a hacer un mega resumen. Básicamente, como en esa época internet era un poco el salvaje oeste, yo ponía muchísima música con copyright en todos mis vídeos. Y por culpa de eso, mi canal de la época tenía 2 strikes de copyright. Esto significa que no podía tener el famoso partner en mi canal, ya que estas compañías solo podían aceptar canales que estaban limpios, por así decirlo. Y aquí es donde, después de darle muchas vueltas y tirarme noches y noches sin dormir pensando en qué decisión tomar, pues hice borrón y cuenta nueva y me creé mi nuevo canal, el Rubius OMG. Y acabó siendo la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y el resto, pues, es historia. Cambiaron muchas cosas, la mayoría para bien, algunas para mal, pero lo que tengo claro es que lo que nunca cambiará es Willy Rex intentando venderte la moto. Y ahora vamos al tema de mi contrato. Yo tenía un contrato para atraer creadores de contenido donde me pagaban la suma de $500 al mes. No sé por qué, a mí la verdad me daba absolutamente igual lo que me pagasen. Simplemente me parecía increíble poder aportar a creadores de contenido el que pudiesen venir a Machinima y poder buscarlos como tal. Era una locura. De hecho, estos $500
era ridículo. Yo ganaba 10 o casi 100 veces más muchos meses de mi canal de YouTube. No tenía ningún sentido. De hecho, nunca llegué a cobrar estos $500. Nunca llegamos como a soltar este contrato. Yo lo firmé, pero básicamente es que yo lo hacía de gratis. De hecho, por eso mismo me contactaron, porque yo empecé a traer muchos creadores de contenido y me dijeron, oye, ¿quieres hacer esto y cobrar? Y a mí la ilusión, lo que más me apetecía era el poder trabajar soberbio. Me imagino que vosotros tendréis una empresa en la que os encantaría trabajar, y una vez que ya estás ganando mucho dinero, simplemente a veces el sueldo no es lo más importante, y en ese momento en el que te hace una pasión increíble y has soñado de pequeño y has estado jugando con juguetes o simplemente intentando estar ahí, cuando lo consigues, de verdad, lo primero que preguntas no es el sueldo, es que estar ahí ya es un sueño para ti. Y simplemente a mí me ocurría esto. Además que yo ya ganaba mucho dinero de mi canal de YouTube, pero me pagaban $500 al mes. Fue así de ridículo. Y claro, todo esto tenía muy buena pinta hasta que empezaron a ocurrir cosas muy raras con Machinima. ¿Y cómo puede ser que Machinima no esté a día de hoy? ¿Qué ocurrió con Machinima y cómo fue la caída de Machinima? Todos los creadores de contenido que estuvimos en Machinima tenemos, creo que, un muy buen recuerdo de esta época dorada. Y es que los que estuvimos los primeros contratos, e incluso luego había algunos superiores, que yo la verdad que sabía que había algunos creadores de contenido de Estados Unidos que los tenían, pero en España nunca llegaron a estar, que pagaban $2.50, y allí eran muchos que cobraban $3.50, que era una barbaridad, aunque es cierto que para el mercado de allí no lo era tanto. Para nosotros sí que era una barbaridad, pero para ellos no fue una locura. ¿Por qué digo esto? Porque siempre pagaban lo mismo, y era un momento en el que empezaba a haber un auge por los dispositivos como móviles o tablets, y mucha gente empezó a ver los vídeos desde ahí. Y es que la programación de YouTube en ese momento no permitía que hubiese anuncios dentro de los dispositivos. Entonces, cuando había una visita de un dispositivo, nunca las pagaban. Y esto todos los creadores de contenido lo sufríamos. Pero claro, teníamos muchísimas visualizaciones, sin embargo, no cobrábamos por ellas. Y claro, ¿qué le decíamos a la gente? Oye, no veas los vídeos desde el móvil. No. Entonces, nosotros que estábamos en Machinima sí que las cobrábamos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Machinima se empezó a dar cuenta de que había muchísima gente que teníamos visitas desde Latinoamérica y desde España. Y se dieron cuenta de que si a un creador de contenido de Estados Unidos le pagaban ellos $6-7 los anunciantes, y ellos pagaban al creador de contenido $2 o $3, ganaban dinero. Pero ¿qué pasaba con un anunciante de Latinoamérica o de España? Que igual pagaban 50 centavos o $1, y a nosotros nos estaban pagando $2. Es decir, ellos perdían dinero. No se dieron cuenta hasta bastante tiempo después, porque lo que ocurría era que si estaban ganando tantísimo dinero por un lado, que no se daban cuenta del dinero que estaban perdiendo por otro. Esta es mi teoría. O bien que pensaban que de alguna forma iban a poco subir y vender mejores anuncios para empezar a ganar dinero, y simplemente esto era una inversión por tener una gran parte del mercado del gaming. Pasaron 1 o 2 años y lo que ocurrió fue que empezó a llegarnos a todos un mail y un mensaje por Skype que decía Touching Base. Nosotros no sabíamos lo que era, y los primeros que contestamos a este email inocentemente nos dijeron en esa misma llamada: desde ahora en adelante esta es la situación que ocurre, estamos perdiendo dinero, os bajamos y ahora os pagamos esta condición. Lo aceptes o no, esto empieza el mes que viene. Lo que ocurre es que aquí todo el mundo estábamos en shock, no entendíamos nada, no sabíamos que la situación era que ellos no estaban ganando dinero. Y lo que ocurrió fue que empezó a correrse la voz de tal manera que muchos creadores de contenido no contestaron a estos mails ni a estos mensajes, y estuvieron durante meses esquivando, siguiendo con los contratos antiguos, de tal manera que consiguieron alargar durante muchos meses, incluso algunos casi un año, el contrato simplemente con no contestar a un mensaje. Lo que ocurrió fue que finalmente nos acabaron bajando a todos, y en algunas ocasiones abusaron mucho de los contratos, de tal forma que no dejaron irse, porque en aquella época nadie miraba los contratos, y menos un contrato en inglés, sobre cómo funcionaba todo. Y esto hizo que mucha gente quedase atrapada dentro de Machinima con contratos muy malos, y esto hizo que la imagen como tal de Machinima se perdiese. En aquella época yo ya ni siquiera estaba trabajando, porque obviamente no era un buen contrato. Y yo, la verdad, que dejé de hacer mi trabajo, no quería llevar a nadie a un contrato. Y como os digo... Manos, si ya tienes el TTC, prueba su QRP yape, por favor, te chupo tu nepe. Sí. Pero tenemos ahí otros planes, muchachos. O sea, arrancamos los huevos, pero nunca con la mano llegué izquierda. a reclamar el dinero del sueldo que me pagaban $500, no lo llegué a reclamar nunca. Y fue simplemente el tema de la mala imagen lo que hizo que Machinima cayese. La verdad es que esto influyó muchísimo, pero sobre todo que YouTube ya empezó a meter directamente a algunos creadores de contenido como partners.
en este momento costaba mucho tenerlo. Y de hecho, seguramente mucha gente recuerda el término de cazapartner, que se hacía así a llamar a la gente que era como para cazar fortunas, ¿no? Normalmente tú conoces a, yo que sé, cazafortunas o gold diggers, gente que son buscafama, y en YouTube se acuñó el término cazapartner y a mucha gente le acusaban de más tal antiguo, cuando intentaba hacerse amigo o pareja de alguien que tenía el partner de Machinima, y de esta forma esta persona te podía lanzar a la fama o hacer que tuvieras una carrera dentro de YouTube. Y por esto el término de cazapartner, que lo escuché el otro día después de muchísimos años, me recordó a esta época. Era una época en la que todo el mundo quería tener el partner de Machinima o el partner de YouTube, y de hecho muchísima gente se ponía orgullosa en el logo o en el banner del canal: soy partner de Machinima. Y había diferentes tipos de partner, era partner network, gaming, había 1000 cosas distintas y cada uno se ponía casi un banner distinto. Estabas director de Machinima, había un montón de cosas distintas y la gente lo exponía, o lo exponíamos, con muchísimo orgullo. Era un sueño estar allí. Sin embargo, en esta época esto no ocurrió, y como YouTube empezó directamente a dar partners a la gente que hacía gaming, el tema de las networks ya no tuvo tanto sentido. Aún así, empezaron a surgir diferentes networks, y la primera network que os hablé, la de Game Station, la compró Disney, de tal forma que empezó a explotar. Y una vez que estamos nosotros en esta situación y ellos que tenían más dinero, nos ofrecieron un contrato, la verdad que bastante bueno. No estaba al nivel de Machinima, pero no era tampoco cobrar lo que hubiésemos cobrado de otra forma. Y lo que ocurrió fue que todos de vuelta aceptamos, y estuvimos sobre todo fue la época en la que estábamos viviendo. Realmente Willy Rex surgió todas las... Fue la verdad que todo increíble. Toda la zona de YouTube. Un momento en el que dejaron de pagarnos lo acordado. Y aquí, muy resumido, después de tiras y aflojas, resulta que decían que hemos firmado una cosa, luego que no, ellos reconocieron que se habían equivocado, pero no querían pagarlo, y al final algunos dejaron a deber dinero. En mi caso fue, yo creo que más cerca del $1.000.000 que otra cosa, y mis abogados me dijeron: si quieres ir a pelearte contra Disney en las leyes de Estados Unidos, si quieres pagarlo, vamos allá, pero igual, y es probable que salga más caro que el dinero que te deben ellos. Y digo, pues es que tengo razón, y aquí tenemos pruebas de que dicen, sí, está muy claro, pero si quieres ir a pelearte a Los Ángeles, ir allí a declarar y hacer todo allí, igual te cuesta este dinero o más, o incluso lo perdemos. Entonces me asusté un poco, la verdad, y en ese momento estaba ganando demasiado dinero, así que no me pareció importante y dije, bueno, ya lo ganaré en unos meses y ya está. Y ahora que soy mayor, la verdad que volviendo la vista atrás, no quiero decir que hubiese tomado otra decisión, pero es verdad que fue mucho dinero, y en ese momento es cierto que igual no es que fuese la mejor decisión o no, pero estar en un juicio durante muchísimos años pendiente de un dinero igual me hubiese quitado foco y hubiese dejado de ganar esa cifra o mucho más que gané posteriormente. Entonces, no sé si fue buena decisión o no. Yo de momento la verdad que tampoco me ha ido mal, pero fue una buena guarrada. Lo que ocurrió después es que después de este momento en el que acabamos todos muy desencantados, apareció una nueva network en España. Y aquí esto fue una aventura. Tuve la opción de ser yo uno de los dueños de la network. Os explico. Estuve en varias reuniones y había una network que ofrecía $1, ya hemos bajado, ¿verdad? No $1, sino €1 fijo, y esto era algo que se podía asegurar. Y yo estuve presente en muchas reuniones con la gente de YouTube donde aseguraban que el tema de hacer una network era posible y que vendiendo los anuncios directamente a anunciantes, es decir, ibas directamente con tu cartera y decías, mira, tengo 100 millones o 200 millones de visualizaciones dentro de mi network y el público es este. Y te puedes ir, me invento, a Coca-Cola porque todo el mundo lo conoce, o a Sony, y decir, mira, son visitas de gaming, seguramente te interese y aquí puedes venderlo de una forma muy fácil. En este momento tú no podías vender anuncios exactamente a la gente que querías a través de Google Ads y diferentes herramientas que ahora mismo sí que tiene Google o YouTube, y la única forma que había era a través de comprar directamente el inventario que se decía, es decir, las visitas directas. Quiero comprar visitas que están en el canal de Willy Rex. Si alguien entra a Willy Rex, que aparezca un anuncio de Coca-Cola, y eso se podía hacer. Entonces YouTube nos aseguró que esto se podía hacer y que podíamos venderlo a $1 o $2 o $3, de la manera que nunca iba a ser menos de $1, y se podía pagar al creador de contenido asegurándoles $1, y después ahí tenías un margen y podías ganar dinero. Básicamente lo mismo que pensó Machinima. Recuerdo estar con el padre de la persona que quería hacer esto, un señor con mucho dinero, mucho poder en España. Yo estaba en una comida ahí que no sabía ni qué hacía, todo lleno de abogados, gente muy elegante, gente de YouTube, unas 12, 13 personas en una sala privada dentro de un restaurante, y un momento en el que yo estaba 100% convencido. Y recuerdo perfectamente cómo ese señor me cogió a un lado y me dijo, que sepas, y esto es muy importante, en una empresa hay que estar a las buenas y a las malas. Y esto significa que cuando va todo bien, el dinero se reparte. Pero cuando las cosas van mal, tendrás que responder ante las pérdidas
y las deudas. Y en este momento yo me cagué. Yo dije, a ver, a mí me va bastante bien con lo que estoy haciendo. Esto ya les ha pasado y les ha salido mal a Machinima. Y no sé por qué, porque a día de hoy yo creo que me gustaba el riesgo y lo hubiese entendido. Pero en ese momento agradecí mucho este mensaje que me dio este señor, y la verdad que fue la primera y la última vez que lo vi, y desde entonces decidí no sumarme. Y menos mal, porque yo creo que hubiese perdido bastante dinero, mucho dinero de hecho, porque el negocio no fue tan bueno como YouTube decía, y esto hubiese significado, la verdad, una buena liada. Así que desde entonces, a día de hoy, básicamente el dinero que cobramos siempre en YouTube, todos los youtubers, es exactamente el mismo que te viene directamente desde YouTube. Puede ser un partner normal, y lo único que sí que ocurre con las networks es que ahora sí que puedes estar dentro de una network y te ayudan y te dan soporte de diferentes temas. Puedes, a cambio de una comisión, un porcentaje pequeño, que ellos se queden con esto para ayudarte con diferentes temas, como por ejemplo temas de copyright, que te cierran un canal YouTube, un contacto directo con YouTube, y básicamente ayudarte con diferentes plataformas a monetizar quizás un pelín extra, pero ni mucho menos lo que ocurrió con Machinima en aquella época. De hecho, si ahora mismo recordáis a Machinima, seguramente sea por toda la mala prensa que tuvo, acabó quebrando, y finalmente fue porque se desundió el negocio, y los contratos que intentaron hacer para salvarlo fue aprovechándose mucho de creadores de contenido que incluso tuvieron que abandonar sus canales y crearse canales de cero porque sus canales estaban secuestrados. Bueno, yo tuve un contrato con Machinima tan metida de rata que yo cuando lo firmé dije, bueno, GOT, ¿no? GOT, y yo cuando lo firmé creo que tenía 40.000, 50.000 suscriptores, y dije, ya GOT, si están todos los grandes ahí, y llego. Entonces, yo lo firmé de chill. Yo después de, no sé, 1 año y medio, 2 años creo, o sea, recién me puse a ver el contrato, me quitaban el 30%, no me daban un carajo, y ya para ese punto habían, lo que dicen los partners de YouTube, que cobraban más, obviamente, que yo, sin la metida de rata. Y yo no podía salir de ese contrato, pero era un contrato de 3 años, weón. Yo terminé el contrato ya casi cuando tenía el 1.000.000 de suscriptores. O sea, yo todas las olas malas de YouTube yo las he agarrado, porque incluso después me metieron la rata los de TGN. O sea, creo que sí les he contado mi mejor mes de YouTube, en el que he cobrado más dinero de toda mi vida que he estado en YouTube. Creo, el mejor mes, si mira que hubo un tiempo que subía como 3 videos diarios, ha sido creo que $3.000, creo. O sea, en todo ese tiempo, el mejor mes de YouTube fue así como 3.000, 3.500. Exagerado, 3.500. No he cobrado más nunca en YouTube, en ningún mes. Hasta ahora, bueno, porque ahora tampoco ya no le doy a YouTube tiempo. Pero en ese momento era un montón. ¿Tenéis algún otro tema o algo que os gustaría que hablásemos? Pero me gusta hacer ese tipo de vídeos. Cuando sí chambeaba, dice. Mano, con razón se hundieron, entraste tú. Atrás y echar la vista atrás me ayuda a tener también perspectiva. Un día de Kings. Gentes que éramos en aquella época, el tener un contrato y nunca haberlo reclamado, y que solamente me interesase meter a cuanta más gente mejor, porque sabía que estaba cambiando. Y estuvieron ganando 25.000. Yo sé que estos mayoras ganaban así 25.000, $50.000 mensuales. Es algo que, sinceramente, me parece espectacular teniendo 19 años. Y simplemente por el sueño y lo que significa el querer trabajar en una empresa, en aquella época era increíble. Y a cualquiera que preguntéis, o creadores de contenido, si lo habéis vivido, esto era literalmente como un sueño. Podéis ver comentarios de visitas a la empresa de Machinima y cómo era. Y los comentarios son, ojalá algún día estar ahí, qué sueño estar en la empresa de Machinima. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós. Speedrun en menos de 60 minutos. Un día estar ahí, qué sueño estar en la empresa de Machinima. Y el video dura 3 horas. Más clickbait. Go Pick, mano, con el Team Soda. ¿Qué hablas? Si no están... A ver, ¿prendieron?